Qué bonito, gracias. Mil disculpas, chicas. Se me hizo tarde. Ya está. Buenos días, chicas. Bienvenidas. Buenos días, Miss. Disculpen, se me hizo tarde. Mi perrita hizo una travesura que tuve que limpiar. Me hacen algunas cosas esta bandida. Bueno, a ver, creo que Lady tiene problemas para entrar. O ya entró. No la veo. No sé por qué me sale. Se queda ahí en la entradita y no termina de ingresar. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal la semana? Ya estamos en la semana 14. Ya dentro de poco ya culminamos el ciclo, increíblemente. Contra viento y marea. Muchas gracias por este mensaje, me ha conmovido mucho. Muy bonito. Muchas gracias. Ay, ahora sí entró una compañera. ¿Entró? ¿Entró Lady? No creo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal, chicas? ¿Estuvieron ayer en las conferencias? ¿Pudieron? ¿Me escuchan, no? Este es de Jessica. Jessica, muchas gracias. Muy bonito el mensaje. Es una sorpresita muy, muy simpática. Em, Quisiera saber si me están escuchando, chicas. Buenos días, Miss. Ah, Sí ya. le escucho. Ah, ya, ya, ya. Buenos días. Buenos días. Sí me escuchan, ¿no? Justo iba ahí a preguntarles por el Sí, WhatsApp. Miss. Ya, hoy día sí, tuve un problema. Me he levantado temprano, he tenido mis cosas temprano, todo para ingresar y mi perrita me hizo una desgracia en la sala. Entonces tuve que limpiarla, pues, ¿no? Ahí se me ha pasado el tiempo, los 5 minutos tarde que he entrado. Pero bueno, ya estamos juntas, ya podemos empezar nuestra semana, esta clase. Más bien les preguntaba, era si pudieron estar en las conferencias de ayer. Hubo un conversatorio sobre la educación inicial y el COVID, que fue muy interesante, porque fueron nuestras maestras de la escuela las que estuvieron compartiendo. Y después también estuvo la profesora de interculturalidad, que me pareció un tema súper genial porque yo tenía una idea, pero no tenía bueno, el conocimiento que tenía la profesora es, es su experiencia, ¿no? Y su investigación también muy interesante. Me abrió un poquito más los ojos, porque a veces el término de interculturalidad lo hemos tomado como un adorno al nombre de la carrera, ¿no? Pero tiene un trasfondo mucho más importante. Hay pocas universidades en el Perú que tienen esa denominación y las que tienen para educación inicial y primaria en interculturalidad está exclusivamente dedicada para las personas que son nativas de ciertos etnia, grupos. En cambio aquí nuestra universidad lo ha abierto a todos porque en realidad deberíamos de prepararnos todos en interculturalidad, siendo un país multicultural.
porque en nuestras aulas nos pueden tocar niños de alguna tribu, de alguna etnia, que de repente nosotros ignoremos parte de su cultura, ¿no? Y que podríamos, sin darnos cuenta, de repente hasta no darle la educación que merecen. A veces los niños, y esto me llamó mucho la atención, que en casa les hablan con su lenguaje propio de su etnia, ¿no? Entonces, y el niño fuera de su casa tiene que hablar el castellano. Pero en casas como los hijos de los migrantes, que en Estados Unidos hablan el inglés en todas partes, pero en su casa hablan el castellano. Entonces, eso hace que se retrasen un poquito más en adquirir la lectoescritura. Y a veces creen que son disléxicos, que son un montón de cosas, les ponen a las criaturas y en realidad es que son multilingües, ¿no? O bilingües. Y al ser bilingües y aprender a hablar, escribir en un idioma, en otro idioma al mismo tiempo, es un poquito complicado. Entonces, y eso nosotros lo ignoramos, ¿no? Lo ignoramos y podemos estar en nuestras aulas forzando o presionando o de repente tener una idea equivocada del niño. Me pareció muy interesante los aportes. Ojalá que estén los hayan colgado, ¿no? Para que los podamos volver a ver con tranquilidad. Bueno, entonces, bienvenidas a cada una de ustedes. Yo espero que también ustedes hayan tenido un bonito día, aunque creo que ha sido un día de trabajo para todas. Pero espero que han pasado un día bonito, sobre todo aquellas que están trabajando y tienen que hacer sus clases virtuales con sus niños de inicial, que de por sí yo ya pienso que es bastante complicado, ¿no? La profesora, ay, Hernández, no recuerdo su nombre, la profesora Hernández, ella hablaba justamente de cómo hacían su educación física, hacían tai chi, hacían varias cosas con los papás y con los niños, que me pareció también, eso no se me había ocurrido, ¿no? Interesante, porque lo que hay que hacer es que los niños se muevan. Y sí, muchos niños han subido de peso en este tiempo. De repente las que son maestras podrían darme la razón o de repente decirme otra cosa diferente, no lo sé, pero de los que yo he visto han subido bastante de peso, porque están teniendo una vida muy sedentaria y como están en casa entran en ansiedad y están que comen, pican, y no solamente los niños, sino los papás también, ¿no? Y eso lo transmitimos a nuestros niños, pues. Entonces, eh, empezamos hoy día nuestra clase. Ah, si te llegaste felizmente, no hay problema. Marta, creo que ayer estuvo con trabajo grupal. Muy bien. Empezamos nuestra clase. Vamos a compartir la pantalla del día de hoy. En nuestra clase vamos a hablar sobre las dislalias. La dislalia. Un tema interesante porque por lo general lo que vamos a encontrar más dentro de nuestras aulas, pero también tenemos que saber cuándo es una dislalia y cuándo es parte del proceso de aprendizaje del lenguaje, del uso de sus músculos y los aparatos fonadores que tenemos de parte del niño, ¿no? Porque todo tiene un proceso y es parte de ese proceso también, de ese proceso de adquirir la forma correcta de articular las palabras para poder expresarse, ¿no? Y empiezan desde los más pequeños que son letra por letra o como nosotros decimos, los fonemas, ¿no? Entonces vamos a ver primeramente qué cosa es la dislalia, ¿no? La dislalia es una dificultad para producir o articular uno o varios fonemas. Interesante qué cosa es producir, ¿no? Producir es el expresarlo, pero el articular es la parte en la que nosotros vamos a poder, la praxia o el movimiento que hace que nosotros podamos decir el fonema. Nosotros ya no nos hemos dado cuenta, o no nos damos cuenta ahora, pero sin embargo eso es algo que hemos ido aprendiendo desde bebés, ¿no? Cuando nuestra mamá nos decía,
agú, y nos miraba al rostro, y como bebés mirábamos a la mamá y nosotros tratábamos de repetir, imitando el sonido. Y no solo el sonido, sino la forma como la mamita lo expresaba, ¿no? La mamita te hacía así, agú, y hacía el agú, y esa gestualidad es algo que nosotros fuimos adquiriendo de parte de nuestras madres que nos enseñaban y fuimos aprendiendo de esa manera, ¿no? A ver, un ratito. Ya. Entonces, esta articulación de uno de varios fonemas eh, puede presentar una dificultad en algunos niños, ¿no? Sobre todo cuando son mayores de 4 años. Si son niños de 1 añito, 2 añitos, 3 años, ya es todavía parte del proceso, pero si ya están entre los 4 y un poco más, ya deberíamos de estar prestando mayor atención a esa producción que los niños tienen de sus fonemas, de las palabras, de cómo están hablando, para ver si es que eso persiste y ahí podríamos estar hablando de una dislalia, ¿no? Ahora, para que esto sea una dislalia, no tiene que estar relacionado con ningún trastorno del sistema nervioso central ni periférico, o sea, no tiene que ser ningún problema neurológico que al niño le afecte en el habla. Tampoco se observan deformaciones anatómicas o fisiológicas en los órganos articulatorios, es decir, que no tiene de repente un frenillo o paladar hendido, o alguna otra anomalía dentro de la estructura de su aparato fonador, ¿no? Estamos hablando boca, parte de la nariz, garganta, que no tenga ningún problema. Si el niño tiene adenoides, por ejemplo, que es en la nariz, va a hablar como nosotros decimos, ¿no? No va a producir bien, pero no es porque el niño no tenga bien el aparato fonador, sino que al tener la nariz obstruida por los adenoides, no va a producir bien y él se va a acostumbrar a escuchar ese sonido y después después en el futuro lo operen, esta es la forma como él va a ir hablando si no recibe una terapia de lenguaje, para poder volver a entrenar cómo escucha él las palabras, cómo escucha las letras, porque su producción va a ser distinta, ¿no? A ver, es un trastorno del aprendizaje que debe ser tratado de forma temprana. Entonces estamos viendo, si veo un niño que ya pasó los 4 años, que está dentro de mi aula, que todavía no articula bien, que no expresa bien, ¿no? Que por ahí está faltando algo, yo ya debo de preocuparme, en este caso, de repente con la psicóloga, aunque no es un problema psicológico, pero la psicóloga ayuda mucho a poder informar a los papás o a sensibilizar a los padres en este tipo de situaciones. Si en tu colegio ustedes tienen una coordinación con la coordinadora igual, ¿no? Porque la idea es de que lo atiendan antes de que llegue a primer grado de primaria, porque una vez que llega al primer grado de primaria se va a convertir en un problema de aprendizaje porque al no hablar bien va a escribir mal, ¿no? Si él habla mal, escribe mal, y entonces el niño va a estar de fracaso en fracaso. Y eso es lo que nosotros queremos al menos mitigar o impedir que ocurra. Aquí hay algunos conceptos. La dislalia frecuentemente en la niñez significa incorrección en los sonidos o falta de alguno de estos, mientras el niño está aprendiendo a hablar. Las omisiones, sustituciones y defectos son normales, pero a su debido tiempo deben haberse superado. El uso del balbuceo por las personas de la familia es indudablemente dañoso. Lo dice Walling J. El niño mentalmente deficiente, incluido en Walling J y otros. El niño deficiente Buenos Aires, Paidós. Esta es la referencia, ¿no? Entonces, eh, muchas veces, yo no sé, pero ustedes se van a dar cuenta, sobre todo las mamás que ya son mayorcitas, ¿no? Las mamás que son mayorcitas, por lo general, lo que hacen es engríen más a los niños porque sienten que mientras siga siendo chiquitos sus hijos, ellas se sienten más jóvenes. Entonces les hablan como bebitos y sobre todo los últimos hijos a veces son los que
en algunas ocasiones presentan, o los primeros porque son los primeros, ¿no? Presentan estos problemas no porque el niño no tenga algún problema en su aparato fonador, sino porque tanto le hablan como bebito, papachito, tititito, tititi, que el niño aprende a hablar de esa forma, ¿no? Porque ese es el lenguaje que va adquiriendo. No, no lo generalizo, pero en mi experiencia las mamás mayores son los que he visto más que tratan de verlo al bebé, al niño como un bebé toda la vida, ¿no? Entonces el niño tiene 5 años y sigue siendo su bebé. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos no aceptando la edad del niño, no aceptando su crecimiento o viéndolo como mal, y el niño así lo va a percibir. Entonces, sí debemos de ser disfrutar cada una de las etapas de los niños, ¿no? Si yo soy mamá, disfrutar la etapa de mi niño cuando fue bebé, cuando fue niñito, cuando empezó a ir a la primaria, a la secundaria y hasta que ya no deje de verlo yo, ¿no? Pero disfrutar y ver cada uno de sus progresos, ¿no? Porque cada año, cada etapa que el niño va alcanzando es un progreso también. Entonces, eso es importante. Cuando nosotros les empezamos a hablar así como bebitos, no los ayudamos a desarrollar su lenguaje, ¿no? Y esto es lo que lo dice Walling, como acá, ¿no? El uso del balbuceo por las personas de la familia indudablemente es dañoso, ¿no? Y hace esta referencia dentro del concepto que da de dislalia, porque es un factor realmente que es lo que va a ocasionar, ¿no? Ahora, trastorno funcional permanente incluso en repetición de fonemas aislados, de la emisión de un fonema sin que exista causa sensorial ni motriz o dicho fenómeno en un sujeto mayor de 4 años. Antes es normal que el niño tenga dificultades en los fonemas más complejos. Y esto lo dice el DSM-5, el libro perdón, esto no es esto lo dice Montfort, Marc y Juárez, ¿no? El niño que habla, ¿no? En este libro de Ciencias de la Educación Preescolar y Especial de Madrid, este es el concepto que le dan a la dislalia, ¿no? Trastorno funcional permanente, incluso en repetición de fonemas aislados, de la emisión de un fonema sin que exista causa sensorial ni motriz a dicho fenómeno, ¿no? Entonces, para que sea una dislalia, no tiene que existir ningún factor en el aparato fonador o físico o motriz, porque esto también es motriz, o inclusive en la sensorial, ¿no? Que no exista ningún problema sensorial ni neurológico en el niño que es mayor de 4 años para poder nosotros decir que puede ser una dislalia. Dice, a lo largo de su carrera profesional, un docente puede encontrarse con alumnos que presentan diversas dificultades a la hora de contextualizar, identificar e interiorizar un determinado fonema en la articulación de una palabra, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Yo recuerdo que cuando éramos niños, yo soy la penúltima, mi hermana menor tenía dificultades en decir labio, y ella en lugar de labio decía diablo. Y no le salía, y por más que le repetíamos, y nosotros éramos niños y nos reíamos, pero no le salía, ¿no? Hasta que fue aprendiendo, ¿no? Entonces no era un problema de dislalia, pero era un problema de engreimiento, ¿no? Porque le engreían mucho. Entonces eso la hacía que no pronuncie bien las palabras. Y después con el tiempo eso lo superó. Ahora dicen acá, dichas dificultades se diagnostican habitualmente como dislalia y existen actividades que permiten su rehabilitación. La dislalia es un trastorno en la articulación de los fonemas por alteraciones funcionales de los órganos periféricos del habla, labios, lengua, vela del paladar, etcétera, que hace que la persona pronuncie de manera defectuosa. En la imagen derecha ustedes ven esta lengüita que tiene acá como un filamento, una parte de piel pegada en la parte de abajo de la mandíbula. Esto se llama frenillo de lengua. Este frenillo de lengua no le deja hablar bien al niño. Entonces no puede él hacer algunos sonidos por los cuales tiene que mover la lengua hacia arriba. Acá también hay un ejemplo a la izquierda de dislalias orgánicas, ¿no? Que
que después vamos a ver que son un poquito las más complejas. Es frecuente en la etapa infantil y primer ciclo de primaria, puede afectar a cualquier consonante o vocal, pero suele darse una mayor incidencia del problema en ciertos sonidos porque requieren mayor agilidad y precisión como la R. En otras ocasiones porque el punto de articulación no es visible y es más difícil su imitación como la K. Y a veces porque existe la posibilidad de deformar la posición articulatoria como la S. ¿No? Y acá vemos la conversación de los niñitos que tienen sus dislalias, ¿no? ¿Cuáles son las posibles causas? Al hablar de las causas de la dislalia, podemos decir que este trastorno tiene un curso y un desarrollo multicausal. Son distintos elementos los que confluyen para provocar las consecuencias propias de la dislalia. Entre esas causas podemos citar causas físicas o también incluso psicosociales. También podríamos considerar falta de control en la psicomotricidad fina. El niño no ha adquirido el control de los órganos articulatorios para emitir el fonema. Las más frecuentes son la L, la R y las sinfones, que son las más complejas y los últimos que se adquieren. Las sinfones son aquellas combinaciones de letras, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos las licuantes como bla, 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 o inclusive las otras que son con la R, ¿no? Pra, pre, pri, pro, pru, bra, bre, bri, bro, bru. Entonces, esas combinaciones, para algunos niños que todavía no han adquirido el control de los órganos articulatorios para esa pronunciación, es difícil. Nosotros no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, la R, miren, la R es E, y la lengua tiene que vibrar y arriba en el paladar, ¿no? R, porque si yo lo hago abajo sin vibrar suena R, ¿no? Si la dejo mi lengua descansando en mi boca, R, y es ahí donde no sale. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer con los niños? Esos ejercicios con los labios, que, que no los hacen, que no lo saben hacer, ¿no? Y entonces es con un espejo, mírame a mí, mírate en el espejo, para que el niño pueda ir adquiriendo la producción del sonido, la forma en que se mueven los músculos, la lengua, en qué posición tiene que estar, qué cosa tiene que hacer para que vibre, ¿no? Entonces, esos ejercicios que se pueden hacer en canciones, en juegos, ¿no? De repente vamos a cantar o vamos a hacer como hace el tigre, ¿no? Grrr, ¿no? El león. Oh, ¿no? Entonces, esos juegos, los sonidos onomatopéyicos, algunas canciones que podemos inventar o podemos utilizar las que ya existen, ayudan a que el niño pueda ir adquiriendo el uso correcto de este aparato fonador que él tiene, ¿no? De su boca, que parte, inclusive entra hasta la nariz y en algunas partes la garganta, porque es eso donde no está funcionando bien, y no porque no tenga un buen aparato fonador, sino porque no lo sabe usar. Eh, También puede ocurrir que exista un déficit en la discriminación auditiva. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero nuestros niños tienen su percepción auditiva de repente un poco baja. Yo tuve un niño en mi clase que siempre estaba así, con la boquita abierta, mirando, que a veces parecía que no me entendía, y yo me acercaba y le explicaba, ¿no? Entonces, yo siempre les hago así, así, para ver si me escuchan, ¿no? Pero por atrás, cosa que no me vea, porque el que yo te haga por ahí y tú vas a voltear, ¿no? Él no volteaba. Entonces le dije a su mamá que le hagan ver los oídos, que de repente el niño tenía algún problema porque yo había hecho esto, y a veces me parece que no me entiende, y no es que no me entienda, sino que no me escucha. Entonces la mamá lo llevó a evaluar y sí, le pusieron audífonos. El niño no era sordo, sordo, pero su nivel auditivo era muy bajo. Y con eso ya él ha hecho una vida normal. El muchacho ya tiene como 28 años, ¿no? Entonces, y sigue con sus audífonos ahí para poder escuchar.
Y seguro que tiene esos audífonos que escuchas hasta cuando se cae el alfiler. Ahora escucha mejor que nosotros. Entonces, otras posibles causas, errores perceptivos y dificultad en la imitación de movimientos. Estimulación lingüística deficitaria. Se dice con frecuencia que los niños son como esponjas. Efectivamente, los pequeños necesitan modelos para aprender. Si la estimulación es pobre en cualquier área, el niño verá limitadas sus oportunidades de aprendizaje. Factores psicológicos, sobreprotección, traumas, etc. Puede hacer persistir modelos articulatorios infantiles. Ahora, vamos a ver los tipos de dislalia. Pero antes de ver los tipos de dislalia, quiero hacer acá un hincapié. Los modelos, ¿no? Por eso es importante que nosotras, como profesoras, hablemos bien. Porque si nosotros no pronunciamos bien o hablamos de una manera que no es correcta, ellos nos van a imitar. Entonces, ¿qué cosa tendría que hacer yo? Practicar, mejorar, ¿no? Aquellas pronunciaciones que están equivocadas, porque también a veces por costumbre mencionamos mal las palabras o las nombramos mal. Yo conocí a una profesora que el artículo lo utilizaba de una manera incorrecta muchas veces, ¿no? Entonces, no recuerdo era cómo pronunciaba ella, pero era en lugar de decir, por decir, era el libro, ¿no? Y ella, o algo en masculino, a ver, los pantalones, y ella decía las pantalones, ¿no? Una cosa así, ¿no? El libro, y era la libro, ¿no? Entonces, y a veces nos da vergüenza, uy, ¿cómo le voy a decir eso a la profesora que está hablando mal? Que se dé cuenta, pero el problema está en que ella se expresa así y los niños van a aprender esa forma de expresarse. Porque cuando nosotros jugamos con los niños, con el artículo, sin decirle, vamos a trabajar el artículo la y él, o femenino y masculino, no lo decimos, ¿no? Lo hacemos. Entonces, a ver, niños, esto de acá, ¿qué cosa es? Una cartuchera, muy bien. ¿Y cómo se dice? ¿El cartuchera o la cartuchera? Y los niños te van a decir, la cartuchera. Muy bien, es la cartuchera. ¿Esto de acá qué cosa es? Un celular. ¿Cómo se dice? ¿La celular o el celular? El celular. Muy bien, ¿no? Entonces, lo trabajamos, pero si yo estoy hablando no correctamente, el niño se va a confundir. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer también es corregirnos nosotras mismas, ¿no? Y la ventaja que tenemos es de que sabemos y podemos eh, trabajar justamente para poder mejor adquirir un lenguaje y una forma de expresión correcta. La estimulación lingüística deficitaria, lo hemos visto, ¿no? Se dice con frecuencia que los niños son como esponjas y nosotros debemos de ser un buen ejemplo. Vamos a ver los tipos de dislalia. La dislalia evolutiva, que no es la propia del desarrollo del niño, ¿no? Que es la que tiene lugar en la fase del desarrollo del lenguaje infantil, en la que el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras que escucha y lo hace de forma incorrecta desde un punto de vista fonético. Pero él es parte de su aprendizaje, entonces él va a ir diciendo de repente tetota en lugar de pelota hasta que vaya adquiriendo la pronunciación correcta de los fonemas y pueda expresarlo de una manera correcta y antes de los 4 años te puede decir pelota. Recordemos que pasado los 4 años es cuando yo ya puedo estar pensando que pueda hacer una dislalia y debo de comunicar a los padres para que sea evaluado el niño, pero también ir trabajando en la clase dentro de lo que nosotros podemos como ejercicios para favorecer el lenguaje del niño. No precisa un tratamiento directo, pues forma parte de un proceso normal, aunque es necesario mantener con el niño un comportamiento lingüístico adecuado que ayude a la maduración para evitar posteriores problemas. ¿Qué quiere decir? Ya, ay, no, tiene 3 años que sigue diciendo tetota. No, hay que pelota. A ver cómo se dice, hijito. A ver, mírame, mírame. Pelota. Ah, y a ver tú. Pelota. Muy bien, ¿no? Y hacerle practicar, o sea, corregir, no decir, ay, pobrecito, sangría, no. Hay que hacerle corregir
corregir sin decirle, ay, está mal, acá está ahora no. No, simplemente pelota, ya, muy bien, así se dice, mira, es pelota. Y les vamos enseñando, ¿no? La dislalia funcional. Según Pilar Pascual García, es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje por una función anómala de los órganos periféricos. Puede darse en cualquier fonema, pero lo más frecuente es la sustitución, omisión o deformación de los fonemas R, K, L, S, Z, O y Ch. Según Jorge Perelló, se trata de la articulación producida por un mal funcionamiento de los órganos periféricos del habla, sin que haya lesión o malformación de los mismos. El niño que la padece no usa correctamente dichos órganos a la hora de articular un fonema, a pesar de no existir ninguna causa tipo orgánica orgánica, ¿no? Es la más frecuente. Por tanto, el niño en algunos casos sabe que articula mal y quisiera corregirse, pero por eso trata de imitar, sin embargo, sus órganos no obedecen y no encuentran el movimiento deseado. Porque ha habido una mala estimulación también en el uso de justamente de estos órganos periféricos del habla, y entonces el niño no lo sabe usar, ¿no? La praxia correcta del uso de estos órganos no es, y él tiene que aprender, acá se funciona de desaprender para aprender, tiene que desaprender para aprender el movimiento correcto para poder pronunciar bien. Entonces ustedes ya se dan cuenta que esto ya es un trabajo un poco más complejo, que requiere de una ciencia y de una experiencia. En Europa les dicen logopedas o logópedas a las personas que se encargan justamente de este tipo de terapias y de trabajo. En el Perú nosotros les decimos los especialistas en el lenguaje. Lo que me da curiosidad, porque estuve leyendo muchos libros europeos sobre este tema, y ellos hablan, ¿no? La profesora logópeda, la profesora especialista de lenguaje, como algo que debe estar en el colegio. Entonces, yo decía, wow, ¿no? Parte de nuestra formación como docentes de inicial también tendría que tener al menos una especialización o algo que complemente justamente nuestra carrera de esa forma, ¿no? Porque son en nuestras aulas donde vemos a los niños y ellos son los que se encargan de poder trabajar con ellos las praxias, la emisión del sonido, la nueva adquisición del movimiento, desaparición del movimiento equivocado y la aparición o adquisición de un nuevo movimiento que es el correcto para poder pronunciar bien. Entonces nos damos cuenta que importante porque saben una cosa, chicas, que mientras más niños, más chiquitos sean nuestros niños, ya sea la discalculia, la dislalia, la disortografía, la dislexia, también cualquier otro dis, ¿no? Que pudieran tener nuestros niños, si nosotros a tiempo, en nuestro nivel inicial, pudiéramos ir trabajando con ellos, podríamos minimizar estos efectos en su nivel primaria. ¿Por qué? Porque ellos están en una etapa en la que el cerebro tiene mucha plasticidad y puede ser volverse a entrenar. De repente hay áreas que por alguna razón se afectaron, pero podrían, acordémonos que tenemos las neuronas espejo y esas neuronas podrían estar funcionando por aquellas que de repente adquirieron o tienen una conexión equivocada, ¿no? Como en la dislexia. Y podrían estar adquiriendo el nuevo uso. Eso también lo leí en unas investigaciones que hablan justamente de eso. Mientras más chiquitos sean, más los podemos ayudar. Por eso es importante. Y celebro siempre que la universidad tome en cuenta estos cursos para ustedes, porque las va a hacer maestras mucho más competentes y mucho más útiles para sus niños, ¿no? Porque no solamente es una maestra que va a hacer lo que cualquier otra maestra hace, sino que tú vas a observar y vas a ayudar a tu niño para que este niñito, tu niño, no sufra las consecuencias de algo que de repente en primaria recién se nota, ¿no? Porque ya hemos visto, muchos de los problemas aparecen en primaria porque ya ahí se convierten en problemas de aprendizaje.
Entonces, una buena observación de la maestra puede ayudar mucho para que los niños sean derivados, sean con el especialista de lenguaje, de terapia de lenguaje, como aquí se conoce, y siga las recomendaciones, ejercicios, bueno, la terapia de recuperación para que el niño pueda pronunciar bien y que en primaria no tenga problemas a la adquisición de la lectoescritura, ni tampoco ningún tipo de situación frustrante, ¿no? Vamos a ver los tipos de errores en la dislalia funcional. Sustitución. Un sonido es sustituido por otro. Se puede dar a principio, en medio o al final de una palabra. Ejemplo, cedo por cero, ¿no? No puede decir cero, ere, no puede, entonces cedo. Omisión. Se omite el fonema que no sabe decir. Ejemplo, amora, porque no sabe pronunciar la Z, ¿no? No puede decir Zamora. Entonces dice amora. Y solucionó el problema. Yo cuando leí esto digo, bueno, es fantástico. Los niños siempre solucionan, adaptan el mundo a la forma que ellos lo entienden. Entonces no entiendo la Z, la omito. Inserción. Si la persona dislálica no sabe pronunciar un grupo consonántico, introduce una vocal en medio. Por ejemplo, calabo, en lugar de clavo, ¿no? Porque no sabe decir cla. Entonces dice calabo. Distorsión. Se trata de un fallo en la articulación de un sonido. El sonido se pronuncia de forma aproximada a la correcta, pero sin llegar a serlo. Y acá hay una dislalia audiógena. Es la alteración en la pronunciación producida por una audición defectuosa. La hipoacusia en menor o mayor grado impide la adquisición del lenguaje, dificulta el aprendizaje de conceptos escolares, trastorna la afectividad y altera el comportamiento social, ¿no? Porque el niño no entiende qué cosa está pasando. Entonces, es como cuando nosotros el volumen de acá del internet está bajo y a veces no estamos escuchando, o de repente alguien está hablando y está apagado su micrófono, ¿no? Y tratamos de entender, ya, algo es parecido a los niños, que el que escucha bajito tiene que concentrarse mucho en escuchar y eso le genera un estrés, un cansancio, ¿no? Le dificulta y entonces a veces ya deja de intentarlo. Dice, no obstante, según el fonema afectado, puede encontrarse gran variedad de dislalias. La más común, escuchamos, es el rotacismo, la no articulación del fonema R, ¿no? Donde los niños dicen R, no, R. Y seguramente has conocido ya en el colegio, en primaria, en secundaria y aún adultos que tienen problemas de la articulación de la R, ¿no? Por ejemplo, en la familia de mi esposo, yo he notado, mi esposo ya lo pronuncia mejor porque también lo hacía hacer ejercicios, pero mi cuñado, casi no se nota, pero tú te vas a dar cuenta porque la pronuncia con mayor fuerza, ¿no? Entonces, ¿no? Más fuerza le pone a la R y tú te das cuenta que él de niño tuvo algún problema. Y como yo lo conocí de niño, sí tenía problema de pronunciar la letra R. El capacismo, la no articulación del fonema K. Y podríamos pensar, pero qué difícil puede ser la K. Pronuncia tu K y date cuenta dónde se pone tu lengua para que suene K. Porque este es el sonido sin la vocal. Ese es Z, S. Son diferentes, pero nosotros, por ejemplo, en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, hemos perdido la diferencia del sonido de la Z, de la S y de la C, y lo pronunciamos igual. Sobre todo cuando la C la combinamos con E y con I, ¿no? Que suena parecida a la S, ¿no? C, sí, ¿no? La S, C, sí, y casi lo hacemos el mismo sonido, pero el sonido es diferente, ¿no? La Z es más la lengua afuera. Las S, la lengua detrás de los dientes.
sobre todo los dientes de aquí abajo. Y la C es, son distintos los sonidos. Entonces acá, el ceseo, pronunciación de la S por Z. Y creo que nosotros tenemos este ceseo de una forma cultural, porque es la forma como nosotros hablamos. Por eso es que no podemos diferenciar muchas veces, sobre todo los niños que están aprendiendo a escribir, cuál palabra es con S, cuál palabra es con Z. Entonces nos tenemos que regir a las normas ortográficas, ¿no? Porque esa es la única forma que distinguimos, porque cuando nosotros pronunciamos, le digo al niño el zorro, ¿acaso? O le digo el zorro. El zorro le digo nada más, ¿no? Y no le digo el zorro. El zorro. Si yo le dijera el zorro, el niño entendería, es una Z por el sonido. Pero no lo pronunciamos así, entonces el niño se queda el zorro con S, zorro con Z. Ah, zorro es con Z porque en el dibujo marca una Z, ya. ¿No? Entonces va relacionándolo de otra forma y por el uso de las reglas ortográficas, pero no porque lo escuchamos, porque no lo pronunciamos bien y no lo escuchamos bien definitivamente. El gamacismo, la no articulación del fonema G, ceseo, pronunciación de la Z por S. Y miren, este ceseo ya no es como el otro con C, sino con S, porque es la inversión, ya no, la Z por S. ¿No? Que, por ejemplo, yo dijera eh, mm, cepillo o no, sillón, sillón, sillón. Y esa es la Z por una S. Fascismo, perdón, fisismo, la no articulación del fonema F. Sigmatismo, la no articulación del fonema S. Chuitismo, la no articulación del fonema Sh. Y ahí vamos a encontrar, todavía faltan más. ¿No? El jotacismo, la no articulación del fonema X. Pisismo, la no articulación del fonema P. Mitacismo, la no articulación del fonema M. Tetacismo, la no articulación del fonema T, ¿no? T, T. Lambdacismo, la no articulación del fonema L. Yeisismo, la no articulación del fonema Y. Y numación, la no articulación del fonema N. Y acá vemos algunos ejercicios para el fonema R, ¿no? Hacer ejercicios con la lengua de un lado a otro rápidamente sin mover la mandíbula como una serpiente. Ese es uno de los ejercicios. Este es otro, que son preparatorios, al igual que cuando uno empieza a hacer su gimnasia o va a hacer gimnasia y haces tus ejercicios de calentamiento, igual también antes de hacer los ejercicios para que los niños puedan practicar las praxias de la articulación de los diferentes letras y emitir fonemas, tienen que tener una etapa de calentamiento, ¿no? El chionismo, sustitución de R por L, ¿no? En lugar de decir carro es calo, ¿no? Nuñación, la no articulación del problema ñ. Checheo, sustitución de S por che, ¿no? Entonces, en lugar a ver qué sería chapolio, chapolio. Porque si tú lo escuchas, para ser una persona que está aprendiendo, ya, sa, le suena parecido. Entonces, chapolio en lugar de sapolio. Para la corrección de estos problemas es importante que los niños afectados aprendan un sistema motor nuevo o que corrija uno inadecuado. Por eso les decía, tienen que desaprender para volver a aprender. Entonces es un trabajo que no lo vamos a poder hacer en el aula, pero sí podemos reforzarlo en el aula. El niño necesita de una persona que lo vaya a ayudar como en una terapia de adquisición del lenguaje, porque como les digo, tiene que desaprender para aprender la praxia correcta. En otras ocasiones, las dificultades de discriminación auditiva y ciertos factores ambientales como la educación deficitaria pueden ser el origen de esta patología. Aunque sus síntomas son claramente detectables, su tratamiento diagnóstico no se realiza de forma adecuada debido a la errónea creencia que sus síntomas desaparecerán con el tiempo sin necesidad de intervención. ¿No? Entonces tú le dices, ah, no, pero su hermano también habla igualito. No, sí son
mis hijos, ya va a aprender a hablar bien, ¿no? Y como ejemplo, para rehabilitar la dislalia se propone una actividad en la que se clasifican los fonemas por su punto de articulación, acompañados de una imagen que indica la posición del órgano bucofonatorio lingual y bucal durante su articulación y una serie de palabras o dibujos que contienen ese determinado fonema. Y como les digo, esto es lo que trabajan los fonoaudiólogos, ¿no? Los terapistas del lenguaje, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Ahora cierra la boca y toma lentamente aire por la nariz, porque también es eso. Por ejemplo, yo en esta época siempre estoy con la nariz tapada. Y el niño que tiene esa alergia y está con la nariz tapada no puede pronunciar bien, ¿no? Se cansa cuando habla inclusive, ¿no? Y miren acá, ¿por qué la G? Porque ahí donde están los dedos, y hagan ese ejercicio ustedes y pronuncien G. Ahí vibra. G, G. Para pronunciar bien, tiene que vibrar en ese espacio. R, ¿no? G, G, para que los niños puedan ir aprendiendo esos sonidos y sentir. A ver, las dislalias fonológicas. Este tipo de dislalia se caracteriza por dificultades de discriminación auditiva y en el análisis temporal de fonemas dentro de una secuencia, lo que provoca que el niño cometa errores de pronunciación del tipo, por ejemplo, problemas de articulación, en lugar de decir quítate, dice títate, ¿no? O como el niño de la imagen, que no dice pelota, sino etota, ¿no? Duplicación, difícil, en lugar de decir difícil. Sustitución o asimilación de un fonema por otro, ejemplo, la T por S. Alteración del orden de los fonemas, por ejemplo, tonicias en lugar de noticias. Alteración del orden silábico, por ejemplo, pronunciar telófono en lugar de teléfono, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas variaciones son habituales durante el proceso de desarrollo del habla, por lo que solo se consideran dificultades o trastornos si persisten una vez que el niño ya ha cumplido los 5 años. Nosotros hemos visto mayores de 4 años, es decir, si tiene 4 años y 12 en punto, ya el niño tiene problemas. No, es mayores de 4 años, entre los 4, pero ya en los 5 años ya tú ya no puedes estar pensando, no, está en su desarrollo, no, todo ahorita se corrige, no. Entonces, el niño de inicial del aula de 4 años, mitad del año, casi terminando el año, ya tiene los 4 años, ¿no? De repente estás en el tercer bimestre y sigue hablando mal, ya debemos de estar previniendo porque no vamos a esperar que llegue a los 5 para que después ya, ¿cuánto tiempo durará la terapia que el niño necesite y va a entrar a primaria? Y eso es importante, ¿no? ¿Va a entrar a primaria en pleno proceso de terapia o va a entrar a primaria ya con la adquisición correcta de su lenguaje, el buen uso de su aparato fonador para la buena emisión de los fonemas? Entonces tenemos que tener cuidado en poderlos atender pronto, ¿no? De llevarlos, recomendarlos, porque tampoco es tan rápido. Hasta que los papás acepten, que te digan todas las excusas que te pueden dar. Hay papás que rápidamente te van a atender y van a asistir a sus hijos y otros van a decir, no, así no es, o lo van a negar. Y no es porque sean malos, es que así somos los seres humanos, ¿no? Cuando pensamos que nuestros hijos pueden tener alguna desventaja con los demás, no, negación, no, no puede ser. Es como que eh, es una mala noticia, en realidad, ¿no? Que puede tener posibilidades como cuando te dicen, su hijo tiene leucemia. Que las reacciones, ¿no? Sí, pero hay tratamientos, miren, esto lo podemos hacer, lo puede superar, va a pasar este proceso. Y los papás finalmente lo van a hacer, ¿no? Pero todo depende cómo se los enfoquemos y que les demos las alternativas, porque es cierto, sí, esto es costoso. Si es una terapia una vez a la semana, ¿cuánto le costará la sesión al papá? No menos de 80 soles. Entonces, si es una sesión semanal o si son 2 sesiones semanales, ya son 160 por semana. Entonces, ¿qué otro lugar o qué lugar es el que yo le podría recomendar al padre de familia para que pueda recibir la terapia el niño? Ari es un lugar, creo que es económico, pero te demora medio año en darte una cita.
Entonces, si el papá va a decir, no, es que yo solo puedo pagar a Ariel, te imaginas hasta que llegue el medio año que le den la cita, que le hagan la evaluación que dura más o menos un mes, porque son 4 sesiones, una vez semanal, y le den el diagnóstico y las recomendaciones todo el tiempo que va a pasar. Entonces es a los 4 años, segundo bimestre, tercer bimestre, ya nosotros debemos de estar yendo, si vemos que eso persiste, tratando de que los papitos puedan tomar las acciones pertinentes, ¿no? Corrección de la dislalia L y otros problemas fonéticos. Vamos a ver este ejemplo. La dislalia de la L consiste en una pronunciación incorrecta de este fonema y es un problema habitual dentro de las dislalias fonéticas. Como el resto de los trastornos fonéticos, para su corrección es necesaria la intervención de un logopeda o terapista de lenguaje, el cual en una serie de sesiones normalmente fuera del horario escolar pondrá en marcha un tratamiento terapéutico dividido en varias fases. Evaluación del nivel articulatorio del niño, definición de un programa individualizado adaptado a sus necesidades y estimulación de la capacidad del niño para producir sonidos. Reproduciendo movimientos y posturas, también se experimenta con las vocales y las consonantes y se enseña al niño a comparar y diferenciar los sonidos, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo de una terapia de la letra L, ¿no? Cuando se presenta ese problema. Ahora, la estimulación de la coordinación de los movimientos necesarios para la pronunciación de sonidos, ejercicios labiales, linguales. En esta fase también se enseña al niño las posiciones correctas de los sonidos en los que tiene mayores dificultades, ¿no? Y miren aquí. Acá, por ejemplo, sacar la lengua, tocar la nariz, tocar el paladar. Estos movimientos, y estas son las praxias labiales. Praxias linguales, praxias labiales. Las praxias son justamente todos estos movimientos que nuestro cuerpo va a ir, ya los ha asimilado, ya los tenemos en un esquema dentro de nuestro cerebro. Tú no eres consciente porque ya lo hemos asimilado y es parte de nuestras acciones. Es como manejar el carro, manejar la bicicleta. Por ejemplo, cuando tú manejas carro, tú no dices abrir la puerta, sentarse, verificar que la palanca esté en neutro, em, prender el motor, ¿no? Mete la llave a la derecha, acelera un poquito, como está en neutro no se va a mover el carro. Ya una vez que calentó, porque hay que hacerlo calentar, pones en primera, suelta el freno, pon un poquito el acelerador y ve avanzando. Todo eso no lo dices, simplemente lo haces. Esas son las praxias, tus movimientos que ya tienes guardados. Es como caminar. Nosotros veíamos al bebé. ¿Qué cosa hacía el bebé primero? Se sentaba, ¿no? Después gateaba, después se arrodillaba, después se paraba, ¿no? Y después empezó a caminar. Ya, tú cuando te levantas de tu cama no dices, a ver, me tengo que sentar. Me tengo que sentar porque de la cama te paras como un resorte. De repente puedes hacerlo, pero no lo vas a poder hacer siempre, ¿no? Te sientas, pones tus pies en el piso, haces un impulso, te paras y empiezas a dar tus pasos, ¿no? Esas son praxias, ya lo hemos adquirido. Y el niño ha adquirido las praxias incorrectas para pronunciar las palabras, para pronunciar los fonemas, ¿no? Entonces, esas praxias se tienen que volver a aprender. Y entonces ahí tienen las praxias linguales, las labiales, que le van a ayudar a la adquisición correcta de la pronunciación de las diferentes letras, ¿no? Entonces son ejercicios labiales y linguales. En esta fase también se enseña al niño las posiciones correctas de los sonidos con los que tienen más dificultades. Se realizan ejercicios donde el niño debe producir el sonido dentro de sílabas hasta que se automatice el patrón muscular necesario para la articulación del sonido. Ese patrón muscular necesario es la praxia, que está dentro de nuestra memoria, adquirido. En esta fase se trabajan las palabras completas mediante juegos de
que facilitan la producción y articulación de los sonidos difíciles dentro de las palabras. Una vez que el niño es capaz de pronunciar los sonidos difíciles en cualquier posición de una palabra, se tratará que lo realice fuera de las sesiones, es decir, en su lenguaje espontáneo y no solo en las sesiones terapéuticas, ¿no? Si el niño no podía decir gelatina, ¿no? Gelatina, telatina, lo que sea, y ya dentro de la terapia ya el niño adquirió la G, entonces tenemos, la idea es de que pueda conversar en el aula con sus padres, en cualquier otro lugar puede utilizar la letra ya adquirida, ¿no? El sonido, la praxia y el fonema ya adquirido correctamente. Formas de evaluación. La dislalia es un trastorno del lenguaje que se puede identificar de una forma relativamente sencilla. No olvidemos que estamos hablando de una pronunciación de determinados fonemas de forma errónea, por lo que su aparición puede detectarse a través de una mera observación. Una vez que se detecta la posible existencia de un problema, evidentemente, habría que realizar una evaluación más exhaustiva con el fin de confirmar la existencia de dicho problema, así como las causas del mismo y las posibles repercusiones que éste pueda tener. Para esa evaluación en profundidad pueden utilizarse pruebas como la de Gatzel, que valora la permeabilidad nasal y la fonoarticulación. La prueba de Rosenthal, por su parte, considera el modo respiratorio. Y esto los he puesto a ustedes como algo más ilustrativo para que ustedes también tengan un conocimiento más sobre cómo es que se hacen estas evaluaciones, para que ustedes conozcan, porque nosotros no lo vamos a hacer. Esto lo tiene que hacer el fonoaudiólogo, el terapista de lenguaje, que va a utilizar para eso, se ha preparado, pero sí es bueno que nosotros sepamos para saber qué cosa es que está haciendo en lo que están trabajando o con qué están trabajando con nuestros niños. La prueba del espejo de Gatzel es un test de diagnóstico sencillo utilizado en otorrinolaringología, fonoaudiología y ortodoncia para medir el grado de permeabilidad nasal del paciente y para descartar la presencia de obstrucciones respiratorias, ¿no? Por ejemplo, como yo que tengo mi nariz tapada, ¿no? De repente, la desviación del tabique o como les digo, adenoides, que no permite que pueda tener una buena respiración y eso también produce una mala articulación de las palabras. Respirador bucal, ¿no? Rasgos de respiración bucal. Cuando los niños respiran por la boca, y acá en esta imagen, quiero que ustedes presten atención, en la imagen que está aquí a la derecha del niño, vamos a ver el paladar un poco más elevado. Cuando los niños tienen problemas de desviación de la nariz o adenoides, respiran por la boca. Y al respirar por la boca, este paladar se va deformando. Entonces, cuando los niños quieren articular palabras, letras, que por lo general se van a emplear el paladar para pronunciar, como la R, ¿no? Presenta dificultades, ¿no? La prueba de Rosenthal, también llamada prueba de fatiga, consiste en inspirar y respirar 20 veces consecutivas por las fosas nasales y por cada una de ellas para saber si una persona sufre de insuficiencia respiratoria. Estas pruebas específicas también deben combinarse con otras de carácter cualitativo y como para la detección con la observación no solo de la expresión, sino también de la recepción del habla, ¿no? ¿Te está escuchando bien? ¿No? No solamente cómo produce, nosotros tenemos que ver, ¿no? Detectar si algo está pasando, observar, pero no solamente eso, sino también si está escuchando bien. Evidentemente, el proceso no acabaría en la evaluación, ya que el fin de esta es determinar las causas, las áreas afectadas y la repercusión que este trastorno tendrá en el individuo y con esa información establecer una intervención personalizada para, en la medida de lo posible, solucionar estos déficits creados, ¿no? Como le decía, esto, se dan cuenta ustedes, no es
una cita de un día, donde van a hacer todas estas evaluaciones, pruebas y estas consideraciones, estas aproximaciones. Por lo general son 4 sesiones que duran un mes entre sesión y sesión para que el especialista pueda encontrar qué es lo que está causando que el niño no pronuncie bien y cómo esto podría afectar su aprendizaje en el futuro. ¿No? Y acá tenemos parte de la intervención. Ya hemos visto la forma como diagnostican, la parte de la intervención. A mí me llamó mucho la atención todos los elementos que utilizan los terapistas de lenguaje, ¿no? Normalmente la intervención que reciben las personas que presentan dislalia es de carácter logopédico. En dicha intervención se trabajan, por ejemplo, los músculos que intervienen en la articulación. Estos ejercicios incluyen también la activación de aparatos oral y nasal y podemos dividir la intervención en dos, ¿no? Miren todos estos estímulos que utilizan. La intervención directa, su objetivo principal es trabajar la maduración de los órganos fonatorios. En este tipo de intervención se realizan ejercicios como ejercicios de respiración, de soplo, de mandíbula, de mejillas, de las alas nasales, del velo del paladar, ejercicios de labios, de lengua y de relajación, ¿no? Y acá tenemos diferentes ejemplos de estos ejercicios. Ejercicios de discriminación auditiva y fonética. Ejercicios de discriminación de la duración de los sonidos. Y acá esta es la parte que a mí me llama más la atención porque esto, por ejemplo, es parte también de nuestro aprestamiento. En nuestro aprestamiento, nosotros tenemos que hacer justamente esta discriminación auditiva. De repente lo podemos hacer con los fonemas o con cualquier otro sonido, pero por ejemplo, la duración, este sonido fue corto, este sonido fue largo, que es un aprestamiento también a las matemáticas en cuestión del tiempo, ¿no? Un ejercicio temporal, ¿no? Por ejemplo, ah, ¿cuál fue más largo? ¿Cuál fue más corto? ¿Cuál duró más tiempo? ¿Cuál duró menos tiempo? ¿No? En los agudos, ¿no? Un y cuál es el más agudo, cuál es el más grave. Y podemos emplear, en internet ahora tenemos cantidad de material que podemos utilizar. La cosa es saberlo recopilar y saberlo en qué lo vamos a utilizar. Una armónica te puede servir en la clase y la armónica tiene sonidos muy agudos y sonidos muy graves. Entonces, estos es ejercicio de discriminación auditiva y fonética, ¿no? Lo trabajas con los fonemas, lo trabajas con aparatos que puedan emitir sonidos, que puede ser un instrumento musical. Ejercicios de discriminación de tonos, ¿no? Como los agudos, los graves. Ejercicios de discriminación de juguetes sonoros. A ver, este sonido de qué juguete es, este de qué otro juguete es. Ejercicios de discriminación de sonidos producidos por nuestro propio cuerpo. Entonces, de repente, cuando te tocas las mejillas, ¿qué sonido? Son diferentes, ¿no? Sonidos diferentes. Cuando haces las manos, cuando en las palmas de las manos. Jugar con eso, con tu propio cuerpo, ayuda a que el niño aprenda a discriminar. Ejercicio de discriminación de las vocales iniciales, ¿no? Tenemos, a ver, una palabra. Acá tenemos, cuál es ¿dónde encuentras la I? Iglesia, en Ignacio, a ver, indio, ¿no? Y así diferente, empieza con I, y que terminen con O, oso, eh, trapo, pelo, perro, gato. Entonces ya los niños van utilizando esa discriminación auditiva de las vocales al inicio, en el medio y al final de la palabra. Y le puedes decir, a ver, tu nombre es María. Solamente vamos a leer las vocales. A, I, A, ¿no? Entonces, esas discriminaciones.
Ahora, ejercicios de discriminación de palabras monosílabos. Sol, tos, ¿no? Y ahí trabajas los golpes de voz, de repente el conteo de sílabas, para que ellos puedan entender que es monosílabo. Ejercicios de discriminación de consonantes en oposición del rasgo sonoro sordo. Entonces, el que no pronuncia bien. Ejercicios de discriminación de consonantes cuyos puntos de articulación están muy próximos, ¿no? Por ejemplo, a ver, perrito, no, carpeta, ¿no? Se podría decir capeta, porque la R, la P, por ahí que le causa dificultad. Entonces, trabajar con palabras que tengan este tipo de situaciones para que los niños puedan practicar y lo trabajas con todos, ¿no? Como ejercicios de discriminación auditiva, de pronunciación para todos. Intervención directa. Este tipo de intervención busca la articulación del fonema que no se pronuncia adecuadamente y su posterior generalización en el lenguaje espontáneo del individuo. Conviene tener en cuenta ciertos factores. No solo tener en cuenta el fonema o fonemas que no se pronuncian correctamente, sino también el lenguaje en su conjunto y la influencia de este en el niño. Es importante tratamiento precoz. En el caso de niños es fundamental la colaboración de los padres. Tenemos que lograr que los papás sean nuestros aliados porque finalmente son sus hijos. Y yo creo que qué mejor que el papá sea el mismo interesado en que esto se pueda corregir y ayudar a su niño, ¿no? Sobre todo cuando nosotros podemos explicarles bien, mire papá, esto es importante porque primaria acá no va a tener problemas de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje lo va a tener en primer grado y se va a frustrar. Y mostrarles un poquito la situación futura posible para que el papito también tome conciencia, ¿no? Y entonces pueda ayudar. Y como les digo, no solamente decirles, sino brindarle de repente la información de algunos centros y como centro de educación inicial es importante que el centro tenga ya más o menos un repertorio de personas especialistas que hacen terapias, no solamente de lenguaje, sino de conducta o de habilidades sociales que ustedes puedan recomendar. Porque si le decimos, ah, busquen, créanme que a mí me ha ocurrido que había una persona que yo conocía, que estudió la carrera, pero no se tituló, no la concluyó, de psicóloga. Y de repente nosotros le mandábamos habilidades sociales y le decíamos, tiene que traernos un informe. Y la mamá nunca nos podía traer un informe, no, que el especialista me dice que no puede hacer un informe. ¿Quién es su especialista? Y cuando me dicen el nombre, ah, con razón. Ella no podía hacer un informe porque era ilegal. Ella no puede ejercer la carrera sin estar colegiada. Y no se puede colegiar si no está titulada. Entonces, se le explicó bonito a la mamá y le dijimos, no, puede que busque a otra especialista, porque la especialista con la que ella estaba trabajando no estaba colegiada y por eso no le podía hacer un informe. Bien, nosotros no podíamos saber en qué situación estaba el niño de acuerdo a lo que se le había pedido que se le hiciera la terapia, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes aseguren que donde vayan sean lugares recomendados, porque no que mi prima, que mi hermana, que mi hija esté estudiando, pero no tienen la experiencia, no tienen la preparación, porque para hacer terapia se tienen que especializar. Comportamiento de niños con dislalia. Al ser la dislalia un trastorno con una mayor frecuencia en niños, consideramos importante incluir también las repercusiones psicológicas, emocionales e incluso conductuales que puede experimentar un niño o niña que presente esta problemática. Este tipo de trastorno en un porcentaje elevado pueden provocar en los niños inseguridad, tensión e incluso ansiedad. Estos factores pueden dificultar aspectos tan relevantes como la relación social con los iguales o el autocontrol. También es frecuente la aparición de una conducta de sobreprotección por parte de los padres, cuyas repercusiones en el niño
los hacen más sensibles hacia su dificultad, así como también genera una mayor dependencia de este hacia sus padres. Cuando el niño comienza a ser consciente de su problema, tiende a intentar hablar lo menos posible por miedo a la burla. Esto hace que se inhiban las relaciones sociales y las las dificulta de sobremanera, ¿no? Entonces pierden habilidades sociales los niños. Es importante no perder de vista los factores personales y también el entorno en el que el niño se desenvuelve, ya que estos tienen una especial relevancia no solo en la aparición de la dislalia, sino también en su mantenimiento. Si hay problemas en el hogar, estas dislalias se pueden aparecer o permanecer. A su vez, teniendo en cuenta estos factores a los que anteriormente hacíamos referencia, podemos favorecer que el niño sea capaz de superar su trastorno de una manera más natural y con menos dificultad. Y esto sí lo podemos hacer nosotros en el aula, tratar de brindarle este soporte emocional, ¿no? Y ahí necesitamos justamente de la psicóloga para poder trabajar con los niños, sobre todo trabajar con el aula. Siempre trabaja en la sensibilización del aula cuando tenemos un niño con dificultad, porque en cualquier momento cualquiera puede presentar, no necesariamente con una DIS, ¿no? Pero alguna situación en la cual nos sentimos vulnerables y vamos a presentar dificultades y los niños tienen que aprender a ser empáticos. ¿Cómo prevenir la disdalia en los niños? Uno es fomentar la respiración nasal en el niño. Si desde los papás ven que su niño no respira por la nariz de una manera adecuada, tiene que llevarlo al tratamiento, a encontrar cuál es el problema que le impide respirar bien por la nariz, porque eso le va a originar problemas. Y no solamente con la articulación, porque, como les dije, el niño que respira por la nariz, el paladar se le hace así, se le hace así, ¿no? Que parece como un pico ahí adentro. Eso no solamente le dificulta el hablar, sino también le malogra los dientes, porque la boca le queda como un piquito, le sale como un piquito, tienen una boquita así más trompuditas y los dientes más en punta. Entonces los dientes, cuando son chiquitos, todos los dientes tienen parejos, pero cuando empiezan a salir los dientes definitivos, van a salir desordenados. No van a estar en el sitio donde deben estar. Y si son dientes grandes, peor. Entonces, no solamente es cuestión del habla, sino que si no tienen los dientes en su lugar, la parte de acá es más sanidita y la acá más hundida, no van a masticar bien. Entonces, les va a traer problemas no solamente en la pronunciación, sino también en su alimentación. Y eso hay que explicarle bonito a los papitos para que los puedan llevar, porque creo que les ponen hasta prótesis si es que eso es necesario, ¿no? Entonces, aportar una dieta sólida a partir del año de edad para fortalecer los músculos articulatorios de la boca. Por ejemplo, ay, no, la papilla de acá, la papilla de acá, el Nestum, el cereal, todas las mazamorritas, y no les damos que mastiquen, ay no, qué pobrecito se va a atorar, y no les damos para masticar, y el masticar es justamente fortalecer todos estos músculos para poder articular. Evitar el chupón o la succión del pulgar porque provoca deformaciones del paladar, ¿no? Que lo más fácil es, ay, toma tu chupón y duérmete. No, o el que se chupe el dedo, no hay que tratar de evitar que eso ocurra. Dar ejemplo al niño y a la hora de hablar evitar los diminutivos, articular de manera clara pero sin exagerar. Nada de que, no, hay que hablarles bien. Y practicar en casa ejercicios que mantienen de forma el aparato fonador, como soplar velas y silbatos, ¿no? Nos van a volver locas de repente con tanto ruido, pero es necesario para los niños, ¿no? El inflarla, soplarla con ejercicios. Hay una serie de ejercicios y juegos, sobre todo, que ustedes los van a encontrar, ¿no? Que con la cañita están soplando y empujando esas bolitas. Hay unas bolitas que casi no pesan, que parecen pomponcitos, y hacen inclusive los caminos ondeados, zigzagueados, y que los niños van soplando y dirigiendo la bolita por el camino, ¿no? Entonces, todos esos ejercicios ayudan justamente y los puedes utilizar en el aula como juegos, en tus gincanas inclusive,
eh, y, enseñarle a los papás también para que lo puedan hacer. ¿Qué podemos hacer con nuestros niños con dislalias en el aula? Una vez evaluado el tipo de dislalia por el logopeda o el especialista de lenguaje, del equipo de orientación o por el maestro de audición y lenguaje, por eso lo puse justamente para que ustedes puedan ver cómo es que se trabaja en Europa. En la escuela hay un logopeda, un maestro de audición del lenguaje, ¿no? Se propondrán unos ejercicios específicos para la reeducación en el aula ordinaria. Además, se puede llevar a cabo las siguientes funciones en función de los objetivos, ¿no? Y acá hay diferentes ejercicios, movimientos mandibulares, ¿no? Y los vemos, ¿no? De repente ustedes los pueden ver. Son ejercicios mandibulares que los niños pueden hacer y podemos hacer en el aula como juego, ¿no? Con el juego de Simón dice, ¿no? A ver, Simón dice que hagas esto, y ya, y empiezas con tus movimientos, ¿no? Trabajar la coordinación dinámica y el ritmo como paso previo a la articulación oral. Sentado en una silla, el estudiante golpea alternativamente el suelo con el pie derecho y el izquierdo siguiendo ritmos, ¿no? Y entonces eso, como que estuviera marchando. Escuchar un ritmo sencillo y reproducirlo, palmadas y patadas, sonidos y palmadas, ¿no? De repente, tú le dices tan, taran, tan, tan, y ellos tan, taran, tan, o tan, taran, tan. Y estos ejercicios de ritmo que son no solamente para esto de encontrar el ritmo en el lenguaje, sino también para las matemáticas. Son para el desarrollo del pensamiento lógico, todos estos ejercicios de ritmo son importantes. Mientras suena la música o algún instrumento, los alumnos deben andar por el aula. Cuando la música se pare, deben permanecer quietos sin moverse, ¿no? Ese juego que también les gusta y disfrutan mucho. Desarrollar una adecuada discriminación auditiva de sonidos y de los fonemas alterados. Y de repente eso, ¿no? Buscar que los niños lo puedan discriminar y que puedan reconocerlos. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Identificar un fonema determinado en distintas posiciones dentro de una palabra. Ejemplo, ¿dónde está la P? En pato. Al comienzo, ¿no? Al principio, en medio, al final de la palabra, ¿no? Por ejemplo, a ver, comprando. ¿Dónde está la P? En el medio, ¿no? Al final, plop, al final. Reconocer ruidos familiares de animales, sonidos de instrumentos musicales, ruidos hechos por el cuerpo, también ruidos de la calle, ¿no? El ruido del tránsito, de la ambulancia, del carro de bomberos, los claxon, de la gente que cuando están haciendo trabajos que hacen esas máquinas que hacen unos ruidos espantosos, clavando, todos estos ruidos que nosotros los podemos ir grabando o buscarlos de repente en internet ya existan, ¿no? Pero nosotros los necesitamos organizados, grabarlos, organizarlos o inclusive un sonido muy bonito es cuando tú lo grabas echando el agua de un vaso a otro. Es un sonido distinto, a veces los niños no lo logran distinguir porque no se habían percatado de ese sonido. Pronunciación correcta de fonemas alterados. Realizamos actividades que faciliten la movilidad bucofacial y distintas praxias que favorezcan la adquisición de los distintos fonemas alterados. Para ello se proponen las siguientes actividades. Control del soplo, soplo de velas, de papelitos, soplar con pajitas, o sea, con cañitas. Movimiento de mandíbulas, labios, mejillas y de lengua, poner cara de enfadado, cara de triste, de alegría, de asombro, y podemos trabajar conjuntamente las emociones. Praxias linguales específicas de los fonemas alterados, que deberían ser facilitadas por el maestro, maestra de audición y de lenguaje que está tratando al niño, ¿no? Porque nuestros centros educativos la verdad es que no los tienen. Creo que no están considerados.
Trabajar el uso de manera satisfactoria del lenguaje verbal y no verbal en distintas situaciones de interacción. Poesías, retahílas son esas palabritas que repetimos, ¿no? Que repetimos constantemente, como los dichos. Cuentos incompletos, adivinar palabras por su descripción, tiene tronco y hojas, es un árbol, ¿no? En ella vivimos, la casa. Ejercicios de cierre auditivo. Abrir, y ellos tienen que decir abrir, caminar, pantalón, gama, ¿no? Entonces, cosas que, o gato. Imaginar las consecuencias de situaciones fantásticas que pasarían si entrase un toro por la puerta, si las paredes se convirtieran en chocolate. La idea es que los hagamos hablar. Que los hagamos hablar para poderles corregir, para poder ver si están progresando, ¿no? Para los niños que ya están en terapia. Juegos de mímica. Cada niño imita por gestos una determinada acción, dormir, barrer, bailar, y el grupo debe adivinar qué está haciendo. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la adquisición del lenguaje oral, que teníamos que buscar la forma que los niños hablasen y que produzcan lenguaje oral? Ya, esto también es así, sino que acá nos están dando de repente algunas sugerencias de cómo podemos hacer para que los niños produzcan ese lenguaje y poder ver, escuchar si los niños están hablando correctamente, si los niños que ya hemos derivado al tratamiento con el especialista de lenguaje, el terapista de lenguaje, para ver cómo está progresando, porque también el terapista nos va a preguntar, porque una cosa es, en la terapia puede decirlo bien porque está con el terapista, pero cuando ya no está el terapista, sin el soporte del terapista puede pronunciar bien, y entonces también tenemos que informar. Conclusiones. En definitiva, la dislalia es un trastorno de la articulación de los fonemas que debe tratarse cuanto antes para evitar posteriores problemas de aprendizaje. El profesional de audición y lenguaje se encargará de evaluar e intervenir este tipo de trastorno, contando con la colaboración de los demás especialistas que intervengan en el tratamiento del infante y con la de la familia. De esta manera, favorecemos el lenguaje, el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y aquí concluimos. A ver, ¿qué les ha parecido esto? ¿Qué experiencia ustedes han tenido de repente con niños con dislalias o eran niños que estaban en el proceso de la adquisición del lenguaje? Recordemos que para decir dislalia estamos pensando en niños de mayores de 4 años. Ya a los 5 años es más que definitivo, ¿no? Un niño de 5 años no puede hablar como un bebito. A ver, ¿qué me pueden decir, chicas? A ver, cuéntenme. ¿Están presentes? Solamente veo en la asistencia 19. Se han Sí quedado estamos dormidos. presentes. Ya se quedaron dormidas, les he hablado muy suavecito. Mi esposo me dice que cuando yo le hablo mucho le doy sueño, que mi voz es muy suave. Bueno, entonces mi esposo, cuando él deja de hablar, se duerme. Aquí en mi casa, mis dos sobrinos tienen problemas de lenguaje. ¿Ya? Y mira que... No, no hablan bien. Mi sobrino ya va a cumplir 7 añitos y también él ha estado en terapia desde 4 años ¿Ya? y hasta ahorita tiene un poquito de problemas al pronunciar las palabras o conjugarlas. Y siempre ha tenido problemas con eso mi hermana. Y mi sobrina está en jardín de 5, también tiene problemas de lenguaje. No habla muy bien. Por lo general, te voy a decir que a veces es también un factor que puede ser una herencia y el asunto es, puede ser que tenga algún problema, ya sea en respirar, que eso es la mayoría, sobre todo en Lima. ¿Por qué? Porque la humedad que nosotros tenemos es bastante, pasa del 90%, ¿no? Que a veces llega hasta el 100%. Y eso hace que, por ejemplo, yo hablar constantemente me cansa mucho porque no puedo respirar bien, ¿no? Y en estas épocas me ocurre sobre todo eso. Si, y hay sitios donde se me tapa y me arde la nariz. Entonces,
descartar eso, ¿no? De repente que cuando le hagan los controles que les hacen a los niños, puedan ver que si está bien no tiene adenoides, o cómo tratar las alergias respiratorias sobre todo. Eh, y, y aquí lo bueno que tienes bastante material para poder hacer tú misma, ayudarle a los niños con los ejercicios, con los juegos, ¿no? Porque la idea es que sea un juego, no es, a ver, vamos a aprender a hablar bien, no, sino vamos a jugar y tú misma juegues con ellos, ¿no? Porque sí, a veces queremos hacer las cosas, a ver, tú no estás hablando bien, y no decirle eso, sino animarle a hablar para que el niño, y cuando habla mal, corregirle, ¿no? Mirarle en la carita y decirle, a ver, por ejemplo, este, ropero, ¿no? Ropero, para que los niños vean los movimientos, y si puedes, le pones un Mi espejito. sobrinita, yo sí le corrijo cuando a veces no pronuncia bien, se come las letras o no lo habla bien, yo le corrijo despacio y ella me hace caso 2 veces. De ahí le sigo corrigiendo, dice, "Ah, ya no quiero hablar", y se va, no me Claro, hace pues. caso. ¿Y ella cuántos años tiene? 5 añitos, Ah, ya no, ya sí es eso le puede, y ya debería estar hablando bien, pues. sí, pero conversa con tu hermana. A veces es difícil, y si tienes Mira, tu ahorita me hermana está mayor, diciendo, ya no diga ese nombre. ujú, sí, pues. Claro, entonces es pero es la R entonces, ¿no? Con la R es que tiene. No, es la R también, pero hay otras palabras también. es- Confunde las palabras. mm, Pero ella, sí conjuga bien las palabras, pero no las pronuncia bien. En claro. cambio, a veces otro sobrinito no conjuga bien las palabras. mm, Pero él ya va a cumplir 7, pues en agosto. ya no. Entonces sí, ellos sí necesitan las terapias de lenguaje. O al menos que les den hagan una evaluación y les recomienden, ¿no? En Mi Aries es, sobrinito sí ha estado en terapia de lenguaje desde los 4 añitos. Ya este año no ha ido a terapia por los claro, problemas del ajá. COVID. Pero mi sobrinita sí, ella no ha estado en terapia. Ella vive en la selva, pero ha estado aquí, pues, ha venido de vacaciones y le ha cogido el COVID aquí y aquí se quedó. Y aquí yo la estoy observando, enseñándola y veo su lenguaje que no es, pues, como debería ser, Trata de porque ya ayudarla. es bonito. Sí, pues trata de ayudarla, porque claro, si insistimos mucho se da cuenta, ya los niños de 5 años se dan cuenta y se sienten mal, ya no quieren hablar, ya no quieren decir. Entonces hay que hacerlo con Sí, a veces juegos. le corrijo y hace 1 o 2 veces, "Ah, no quiero", y se va. Yo le digo, pero ven, vamos pronunciando, ven. Ya no me quiere hablar. Porque le es difícil, pues. Como le es difícil y tú le insistes, ya no hablo y ya no me va a molestar, pero hazlo con juego, ya no le corrijas, sino juega, ¿no? Entonces utiliza justamente todas estas recomendaciones, y puedes encontrar inclusive, he visto videos de personas que van haciendo la terapia. Si ustedes ven, a ver, voy a tratar de compartirles acá. Acá les he puesto, por ejemplo, trucos para pronunciar el sonido R, y ahí tienes videos. ¿Lo ven, no? Y acá el lenguaje de los niños de 3 a 5 años, y ella también hace ejercicios, ¿no? Ella hace ejercicios, bastantes ejercicios con la boca que les puede servir a los niños. Eh, les compartí, ¿vieron lo que les compartí? Sí, Miss. Ah, ya, muy bien. Entonces, eso es lo que son las dislalias. Miren, ¿cómo van con sus temas grupales? ¿Están Bien, Miss. avanzando? Sí, mi grupo sí se está avanzando. Ah, ya, qué bueno. Por si acaso, las que les toca el último tema, acá, que es la semana 15, es el último tema, está acá. Si gustan ustedes, pueden verlo
¿no? Y Sí, aquí, Misa, a nosotros nos toca este tema y de aquí hemos estado revisando y sacando algunas cosas. sí, está bien, porque para eso está. Ahora, estamos en la semana 14. Recuerden que les dije que les iba a poner acá un enlace para que incluyan las tareas atrasadas. Las tareas atrasadas son después del primer parcial, porque antes del parcial ya no se puede hacer nada, ¿ya? Entonces, estamos hablando eh, de la semana a partir de la 8, pero en la 8 no tuvimos tarea. Pero acá en esta semana 7, y me he dado cuenta que varias no se han dado cuenta, ay, perdón, perdón, en la semana 9, teníamos este enlace, tarea de la semana 7, porque en la semana 7 había una tarea, pero dijimos la vamos a dejar para después del examen, para que no tengan, para que ustedes puedan estar tranquilas esta semana y prepararse para este examen que fue en la semana 8. Y hay ¿qué era la entrevista? No, ¿qué cosa fue? A ver, déjame ver, que no me acuerdo. Sí, el de la semana 7. A ver, déjame buscar cuál fue esa tarea de la semana 7. Acá, del comportamiento de Andrés. ¿Se acuerdan que habían acá 3 videos del niño con TDAH? Trastorno específico de lenguaje, y él es el niño con TDAH. ¿No? Entonces acá era, de acuerdo a los videos observados, se explica el tratamiento y abordaje de la conducta de Andrés por parte de la doctora Arias. Y esta tarea que era de la semana 7, la subíamos acá en la 9. Por eso acá tienen el enlace. Revisen si lo hicieron, por favor. Acá está tarea de semana 7. ¿Ya? Revisen si De lo la semana hicieron. 7, profesora. Sí, de la semana 7 la pusimos acá, porque la semana 7 fue una semana antes del examen. Aquí en la 8 fue el examen. Y ustedes me dijeron que lo pasáramos para después porque querían estudiar para el examen. Y dije, está bien, porque el día del examen no podían estar presentando tarea. Y lo pasamos para la 9. Tienen ustedes este tiempo para hacerlo. No se olviden, ¿ya? Acá está, justo, semana 9, que es esta, está aquí. No son muchas, si no me equivoco, que les ha faltado. Pero revisen, chicas. Ya en su mayoría me han presentado, pero hay una y dos chicas que no me han presentado esa tarea y les puede perjudicar, ¿no? Entonces, revisen, por favor. ¿Ya? Y Ok, también, y revisen sus tareas, los foros, si no los han hecho, para que los pongan en esta semana. A ver, estamos semana 14, quiero ver hasta qué fecha les he puesto para ingresar. Las tareas pendientes tienen hasta el 11 de julio. 11 de julio cuando estamos 9, 10, 11, no. Esto lo voy a ampliar hasta el viernes, ¿ya? ¿El viernes qué es? Hasta el viernes, hasta el sábado. Sábado, 11:59 de la noche, lo voy a ampliar. Pero, ¿Qué cosa va a ampliar Miss, perdón? el plazo de ingreso de las tareas pendientes, Ah, ya. ¿ya? Pero no se estén confiando, vayan avanzando. Revisen, porque si lo dejan a la memoria, te puedes confundir con el otro curso. Acá vamos a cambiar la fecha. El sábado es 11, ya. Vamos a ampliarlo hasta la próxima semana 14.
Si alguna de las chicas no estuvo aquí en la sesión, por favor pásenle la voz. Ya, y vayan, foros, tareas pendientes, las suben. Todos lo suben en el mismo enlace. Pero pónganme foro semana 10, tarea semana 9, pónganle así para que yo los pueda ubicar fácilmente. ¿No? Ahora, esta semana tenemos esta tareita, ¿no? Que es un archivo de tarjetas de praxias, de vocales y consonantes, que ustedes lo pueden encontrar fácil, pero solamente lo que queremos es de la M, la P, la S y la L, ¿no? Algo parecido a lo que hemos estado viendo. ¿Dónde está? ¿Esta pantalla la pueden ver? No, Miss. Ah, ya, ve, justo eso es lo que estaba pensando. Ahora voy a ver. Tiene que compartir pantalla, Miss. Sí. Acá está. ¿Ahora sí? No, Miss. Tampoco. Ya, voy a ver. Ya está, acá es. Por ejemplo, esta es la praxia de la G, ¿no? La forma cómo se articula la boca para pronunciar la G. Estas imágenes existen, ¿no? Y se llaman praxias. Y la de la M, la P, la S y la L. Y de las vocales, nada más. ¿Ya? Y eso lo ponen en un archivito y lo suben también. Que esto de acá para ustedes les va a servir porque por lo general cuando nosotros enseñamos en el nivel inicial vamos a trabajar las vocales. Y estas son las letras con las que nosotros vamos formando palabritas, jugando con la memoria visual, auditiva, ¿no? La M, P, S y L, ¿no? Entonces con esas vamos para que nosotros podamos tener. A ver. ¿Qué tenemos que hacer, Miss? Justamente, voy a poner esto. A compartir la otra. Ahí está no es. ¿Dónde está? Sin darme cuenta cerré la plataforma. No me di cuenta. En la plataforma de tareas, justamente dice esto. A ver si lo puedo abrir desde acá y lo comparto. Y acá está. A ver. Creo que ustedes no pueden ver esto. A ver, voy a poner acá. ¿Pueden ver la plataforma de la universidad? No, Miss. No, Miss. Ay, ay, ay. Vamos a regresar entonces. No me abre. Eso que le he puesto para compartir. ¿Ustedes pueden abrir sus plataformas? Sí, Miss. Ya, ahí está, miren, en sus mismas plataformas van a ver. Está el primer enlace de las tareas pendientes que está hasta el 14 de julio, 11:59 de la noche. Y la tarea de esta semana es elabora un archivo de tarjetas con las praxias de las vocales y las consonantes M, P, S, L. O sea, 5 vocales, una consonante, 2, 3, 4. Son 9 tarjetitas nada más.
¿no? Que lo puedes hacer en una hoja mitad mitad o una por hoja y la subes a la plataforma como tu tarea, porque eso te va a quedar también como tu material para ti. Miss, la tarea que vamos a hacer es como la imagen que nos presentó de la Sí, C, ¿verdad? exactamente. Ah, ok. Sí, Ok, por eso gracias. les digo, no es O sea, o sea, solamente tiene que ser la forma de abierta la boca y la letra o no Sí, entiendo. mira, esta es la praxis, ¿no? Estas las pueden encontrar. He encontrado de las vocales también. Sí, esto de aquí es para que ustedes lo tengan, porque esto les va a servir a ustedes. Cuando, por ejemplo, para nuestra compañera que nos estaba, Bella nos estaba compartiendo, ¿no es cierto? Sí, Ella, Miss. sí, por ejemplo, esto te va a servir. Y juegas con tu sobrina, ¿no? Vamos a jugar así, y pones un espejo adelante. Entonces ahí es donde ella va a ir jugando, ¿no? Acá no se nota mucho, pero acá está la lengua para arriba, como cuando decimos G, que queda como un arquito, ¿no? Entonces esto de aquí hacen su archivito de praxias de estas letras y ya si ustedes gustan, hagan para ustedes tener las otras, ¿no? Pero para la tarea son solamente la M, la P, la S, la L y las vocales. ¿Correcto, chicas? Ok, Miss. ¿Ya? Sí. Sí, sí, Manuelita, dime. No, sí, está bien, Ah, entendí. ya, Gracias. pensé que me querías decir algo. Bueno, chicas, se están cuidando, ¿no? No me estén saliendo sin protección afuera. Ahora con el ciberguau, no se vayan a emocionar. Se van a las tiendas a ver todo lo que hay y nos podemos contagiar, chicas. Ahora sí está un poco más complicado. Ayer, la verdad que no he visto las noticias, pero Radiación. sí, escuché por ahí que el día de ayer se habían contagiado 2000 tantas personas. O he escuchado o he entendido mal. ¿Alguien escuchó algo? No. Sí, porque con esto de las salidas ya empiezan a notarse estas situaciones y lo más triste es de que no hay camas, chicas. El oxígeno todavía sigue siendo un problema. Por eso tenemos que evitar enfermarnos. Ustedes son jóvenes, ¿no? Dicen, bueno, lo resisto, pero el problema está si no hay el sostenimiento que se necesita, puede ser muy peligroso, ¿no? Es jugar a la ruleta rusa. No se expongan. No hay que arriesgarnos de una manera así tan descuidada, ¿no? Porque de verdad que es un tiempo un poco complicado. Bueno, entonces estoy aprovechando de pasar acá la asistencia. Y lo puedo hacer con el Zoom, pero eh, ya está. Bueno, chicas, entonces nos vemos la próxima semana. Ya nos falta mucho para concluir este ciclo y sobrevivimos, ¿no? Sobrevivimos a la pandemia, sobrevivimos a las clases virtuales y pienso que para el otro ciclo van a ser mejores. Nos dijeron que la universidad ha adquirido Zoom, entonces ya van a tener mejores experiencias educativas con sus demás maestros también, que van a poder utilizar la plataforma Zoom ya en tiempo ilimitado, ¿no? Entonces en sus clases ya no se les va a estar cortando cada 30, 40 minutos. Y eso es bueno, ¿no? La universidad está invirtiendo, está viendo por los mejores aprendizajes de ustedes. Es una universidad que realmente se preocupa, ¿no? Yo, como les digo, mi hijo estudió aquí, ¿no? Él es ingeniero electrónico, está dedicado al campo naval y bien, y su inglés también lo estudió acá, muy bien. Él utiliza todos los días el inglés. Y yo estoy contenta como mamá de la universidad, ¿no? El cuidado, el tratamiento, la atención, la consideración.
Y bueno, y eso fue una de las razones que me motivó a querer ser docente también aquí y contribuir con los demás estudiantes en el campo que a mí me compete, que es la educación, pues, ¿no? El, como una forma de gratitud por lo que la universidad hizo con mi hijo, yo sí me siento muy agradecida. Sé que la universidad se preocupa, lo acompañó con el desarrollo de su tesis, hasta que la sustentó, se, se tituló y se colegió, pues, ¿no? Entonces, y no todas las universidades dan ese apoyo, chicas, ¿ah? Te terminas, haces el curso de tesis, pero tu tesis no te sirve, ¿no? Y finalmente tienes que hacer otra o tienes que estar ahí esperando que te aprueben la tesis y pasar todo un periodo de correcciones. Yo les conté, ¿no? De la psicóloga que está trabajando en el colegio donde yo trabajé. Bueno, ella sigue trabajando. Hace 2 años está con la tesis que se la revisan, que se la revisan, que se la revisan y hasta ahora no la puede sustentar, ¿no? Y yo le decía, te ayudo, pero ella no quería hacerlo y bueno, ya me fui yo y ya no la ayudé, pues, ¿no? Y miren, ya, y después de 2 años esa tesis ya puede quedar inválida. Ella estudió en Cayetano, ¿no? El Cayetano es cara, pero no te acompaña hasta el final, pues. La universidad, eso es un factor realmente maravilloso y bueno porque te acompaña hasta el final. No es que ya terminaste 10.º ciclo, egresada, ya no eres mi problema, no, te acompaña y te lleva hasta que te titules. Y eso dice mucho de la universidad, porque mucha gente se queda frustrada. Sí, muchos profesionales antiguamente no se Qué titulaban por chévere. esto. Claro, eso es bueno, ¿no? Entonces, yo por eso lo resalto para que ustedes lo consideren y puedan valorarlo y aprovecharlo, ¿no? Aprovechenlo, aprovechenlo. Entonces, nos vemos la próxima semana, chicas. Cuídense mucho, cuídense. Que Dios las bendiga, que les vaya muy bien. ¿Alguien ha participado en el chat? Muy bien, gracias Manuelita. Cuídense, chicas. Nos vemos la próxima semana.